Escenario actual en Oriente Medio. En Siria el ejército mantiene un amplio operativo en varios suburbios de Damasco. Buscan el control de la ciudad capital tras los intensos combates iniciados días atrás. Aumenta la presión internacional sobre la nación árabe al tiempo que pakistaníes nuevamente es escenario de bombardeos. Al menos 12 personas han fallecido por el ataque de un avión no tripulado norteamericano en un área tribal de Shawai. Y con este panorama vamos a comenzar al fondo de la noticia. El panorama político del Medio Oriente es complejo. Siria permanece en tensión al tiempo que grupos irregulares mantienen acciones armadas para derrocar al gobierno del presidente al-Assad, mientras resisten a la acción de las fuerzas del ejército. Por su parte, la comunidad internacional insiste en la inminente salida del mandatario sirio, una agenda que nos recuerda a la guerra de Occidente contra Libia. Un conflicto en el país norafricano sirvió de excusa para la invasión militar extranjera y el asesinato del líder libio Muammar al-Gaddafi. Una guerra comandada por la OTAN y apoyada por las potencias occidentales. Mientras, tras más de 10 años en el país, la guerra de Estados Unidos contra Afganistán y la supuesta lucha contra el terrorismo ha probado ser un fracaso, al tiempo que ha generado innumerables pérdidas humanas y materiales. La frontera entre Afganistán y Pakistán ha probado ser otro escenario frecuente para la agresión de aviones no tripulados estadounidenses. Más de 200 personas han muerto este año por bombardeos de drones dentro del territorio pakistaní. Mientras, Estados Unidos y la Unión Europea refuerzan las sanciones financieras, acompañadas por un embargo petrolero contra la nación iraní, por su programa de enriquecimiento nuclear con fines pacíficos. Por último, se incrementa la tensión en el conflicto Palestina-Israel, con la construcción de asentamientos en Jerusalén, y se agrava la situación de los presos palestinos. Vamos a pasar de inmediato de la información al análisis. Nos acompaña en nuestros estudios en Caracas, Venezuela, el historiador, escritor y cineasta Tariq Ali. ¿Cómo le va? Bienvenido. Estoy muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Estamos asistiendo a un nuevo Medio Oriente desde la perspectiva de Estados Unidos, de sus aliados, o asistimos a un nuevo Medio Oriente desde la perspectiva de la visión de los países árabes. Bueno, esencialmente lo que está ocurriendo en los países árabes hoy en día es que hemos tenido distintos tipos de sublevaciones con respecto a dictaduras brutales. Las sublevaciones a veces han tenido éxito, a veces no han tenido éxito, en verdad. Han habido masacres. Y Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados locales, especialmente los países Arabia Saudita, están utilizando la situación hoy para recuperar algunos de estos países para Estados Unidos. Siria es el caso más serio. En verdad, si el gobierno de Siria hubiese acordado negociar con la oposición cuando hubo ese primer levantamiento, no hubiésemos llegado a este nivel al que hemos llegado. El gobierno de Siria hizo todos los errores posibles, los cometió el gobierno de Siria. Ellos masacraron a su propia gente, a su propio pueblo, y ellos abrieron las puertas para la intervención de Occidente. Y la tragedia está en que el pueblo de Siria, quienes se han sacrificado muchísimo, no van a terminar como los ganadores de todo esto. En esta perspectiva, son diversos los gobiernos que han dicho que le quedan pocos días al gobierno del presidente Bashar al-Assad. ¿Qué implicaciones podría tener desde el punto de vista geopolítico que no esté en el gobierno el presidente Bashar al-Assad? Cuando hay un pueblo, lo hemos visto con multitudinarias manifestaciones que siguen diciendo que deben ser ellos los que deben resolver sus propios problemas internos. Bueno, yo pienso que hay que primero entender lo siguiente, que los líderes árabes, como dije anteriormente, ellos no se eligen por medios democráticos, igual como en Sudamérica, donde se eligen por democracia.
por elecciones. El señor Bashar al-Assad no es un bolivariano. Él ha sido un dictador brutal. Ellos han torturado a su propio pueblo. Ellos han matado a su propio pueblo. Y Estados Unidos y sus aliados han utilizado este hecho para poder entrar en estos países. Así pues, en verdad es una situación muy peligrosa que existe hoy en día. Nosotros no sabemos si el señor Bashar al-Assad va a decidir dimisionar. No sabemos si sus generales van a hacer un pacto con la oposición de ese país, si van a llegar a un acuerdo. Y hay una confusión tal en Siria que no se puede creer. Así pues, no podemos ver esto de manera sencilla porque no es un asunto sencillo. Lo que está más allá, lo que es sin lugar a dudas cierto, es que la mayoría de los sirios no están a favor de Bashar al-Assad. No están a favor tampoco de la intervención extranjera en su país. Sin embargo, cada vez más se está haciendo esfuerzos por fuerzas externas. Se están haciendo esfuerzos que vienen de afuera. Para finalizar, quiero preguntarle qué sucede entonces después de casi 2 años con la primavera árabe. Hablamos de lo que ellos llamaban primavera árabe, países como Egipto, países como Túnez. ¿Qué ha sucedido? Esta pregunta para finalizar. Yo pienso que las sublevaciones o levantamientos árabes hoy en día han llegado a una fase nueva. En Túnez y en Egipto el pueblo ganó. Mientras que en Libia la OTAN intervino. 6 meses de bombardeo del país. Y ahora tenemos entonces una OTAN, una agente OTAN que está en el poder en Libia como consecuencia de ello. Y el petróleo de Libia se ha privatizado, es decir, la industria petrolera en Libia se ha privatizado. Ahora bien, si este modelo se va a repetir en Siria es algo que nosotros no sabemos. Pero debido a que esto es como una área tan rica en petróleo del mundo, entonces Estados Unidos de Norteamérica no va a dejar que las cosas se queden así. Y yo pienso que si hay un levantamiento en Arabia Saudita, por ejemplo, los norteamericanos van a intervenir para mantener a la familia real en el poder. Señor Tarek Ali, muchísimas gracias por este tiempo para Telesur. Gracias a usted. Bueno, Tarek Ali, cineasta, escritor, historiador, nos acompañaba para ayudarnos a entender esta mirada particular de este historiador pakistaní de lo que sucede en Oriente Medio. Así vamos a poner punto final a la edición central de Telesur Noticias. Antes los invitamos para que se suscriban a nuestro boletín diario de noticias y para que se mantengan